Increíble transformación, padre millonario revela a su hijo en silla de ruedas, solo una chica transformó su vida. Manuel siempre había sido el orgullo del pueblo, un hombre de negocios exitoso, respetado y admirado por todos. A sus 50 años, su estatus no solo lo definía, sino que lo absorbía. Sin embargo, la imagen perfecta que había construido a lo largo de los años se tambaleaba cuando, un día cualquiera, su único hijo, Diego, en su silla de ruedas, reveló un talento que Manuel jamás imaginó. Todo comenzó en una tarde tranquila. Diego, quien había vivido bajo la sombra de las expectativas de su padre, comenzó a garabatear en un lienzo que había encontrado en el desván. Fue en esa pequeña habitación donde los susurros de colores se transformaron en una explosión de emociones. Manuel, al observarlo desde la puerta, sintió como un torrente de sentimientos lo atravesaba. Por un lado, el orgullo se apiñaba en su pecho al ver la destreza de su hijo, por otro, la culpa y el miedo a que la comunidad cuestionara su legado como padre lo hicieron dudar. ¿Quién era yo si no podía garantizar su éxito?, se preguntaba, mientras su mente giraba en un torbellino de juicios y expectativas. Diego se había sentido siempre marginado, su vida definida por límites físicos y la compasión de otros. Pero con cada pincelada, parecía liberarse de un peso que durante años había llevado consigo. Valeria, una joven artista de orígenes humildes, llegó al pueblo buscando su propia inspiración. Instantáneamente, se convirtió en el faro que iluminó el camino de Diego, incentivándolo a explorar su pasión a pesar de los miedos de su padre. Manuel, observando la conexión entre ellos, sintió que el espacio que antes ocupaba su voluntad se estrechaba cada vez más, una incomodidad que pronto se convertiría en angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión alcanzó su pico cuando el pueblo comenzó a murmurar. Un pintor en una silla de ruedas, decían algunos. ¿Una obra de arte de un vago? Las palabras cortaban como cuchillos en los oídos de Manuel, quien luchaba por proteger su imagen y la de su familia. Sentía su estatus amenazado y, con él, la posibilidad de perder el respeto ganado a pulso. Con cada comentario despectivo, el amor que sentía por Diego se encontraba con una pared de expectativas sociales que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Finalmente, Diego decidió presentar su obra en un concurso de arte local. Para él, era más que un simple evento. Era un grito de libertad, un paso hacia la aceptación que, durante años, había buscado. Manuel, atrapado entre el deseo de apoyar a su hijo y la presión de mantener la imagen familiar intachable, se encontró enfrentando su mayor temor. ¿Sería capaz de dejar de lado su ego y permitir que Diego brillara con su propio talento? La pregunta quedaba suspendida en el aire, y con el tiempo en contra, Manuel enfrentaba el desafío de elegir entre el orgullo y el amor, en un momento donde todo podía cambiar. La mañana del concurso, Manuel se despertó con una sensación de agitación en el estómago. Un torbellino de pensamientos lo abrumaba. La decisión de apoyar a Diego había dejado una grieta en su identidad, y la imagen del padre exitoso que siempre había querido proyectar se desmoronaba ante sus ojos. Al alistarse, sus manos temblaban, y no porque hubiera dejado de consumir café en la última semana, temía lo que pudiera suceder en el evento. En el camino hacia el lugar del concurso, el ambiente era eléctrico, lleno de artistas, críticos y curiosos. Manuel mantuvo la mirada fija en el camino, un esfuerzo por no sucumbir a la ansiedad que amenazaba con paralizarlo. En el fondo de su mente, la voz de Diego resonaba. No quiero que tú, papá, decidas por mí. Quiero que me dejes ser yo. Pero, ¿quién era yo si no era el constructor de un legado? Diego, en su silla de ruedas, llegó al lugar con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La convicción de mostrar su arte superaba con creces sus miedos, pero Manuel notó las ligeras vibraciones de nerviosismo en su cuerpo. Esa conexión emocional se tradujo en un profundo anhelo por protegerlo de cualquier juicio que pudiera surgir. Mientras esperaban, Manuel sintió que su corazón latía al compás de los aplausos ajenos. Cada risa,
cada comentario halagador sobre otros artistas se sentía como una puñalada. En ese momento, se dio cuenta de que había estado persiguiendo un sueño ajeno, el de ser el padre idolatrado por una comunidad que valoraba la imagen más que el ser. La pregunta que se repetía en su mente se transformó. ¿Y si aquí se encontraba la verdadera grandeza, en la autenticidad de Diego? Valeria, con su apoyo incondicional, se acercó a Manuel y le ofreció una sonrisa estimulante. Confía en él. Este es su momento. Ella había tomado un papel fundamental en la vida de Diego, guiándolo a descubrir no solo su arte, sino también su voz como individuo. La amistad entre ellos era inquebrantable, un recordatorio de que el valor no se medía en sillas de ruedas u opiniones ajenas. El instante de la presentación llegó, y el miedo de Manuel se transformó en asombro mientras observaba a su hijo. Diego se centraba en su lienzo, libre de prejuicios, llevando consigo la esencia de todo lo que había creado. En esos breves minutos, Manuel entendió que su hijo estaba rompiendo barreras que él mismo había establecido. ¿Era este el momento de dejarlo ir por completo, de permitir que su hijo fuese más que el reflejo de su propio ego? Cuando el jurado empezó a deliberar, Manuel sintió un vacío abrumador. Reconoció que lo más grande que podía ofrecerle a Diego era su apoyo genuino, sin la carga de la imagen que siempre había priorizado. Se encontró deseando que el público pudiese ver más allá de la silla de ruedas de su hijo, un merecedor de amor y reconocimiento basado en sus méritos. Pero el cambio auténtico conllevaba riesgos. ¿Estaba preparado Manuel para enfrentar las graves consecuencias sociales de permitir que su hijo se expusiera? El eco de una voz llena de esperanza resonó en su mente: el verdadero legado no reside en lo que construimos, sino en lo que enseñamos. El momento culminante se acercaba, y con él, la posibilidad de una transformación no solo para Diego, sino para Manuel mismo. Mientras el jurado se acercaba a anunciar el ganador, la mirada de Manuel se posó en Diego, quien sonreía con confianza. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Iba a rendirse ante su miedo, o lo enfrentaría con la integridad que había anhelado adoptar toda su vida? La decisión se cernía ante él, un umbral a cruzar, y Manuel sabía que el futuro de su relación con Diego estaba en juego. La verdadera batalla no era solo por el arte, sino por la conexión sincera y el amor que siempre había querido brindar. ¿Sería él capaz de dar ese paso hacia lo desconocido? La tensión en el aire era palpable. Manuel cerró los ojos, intentando calmarse, pero la incertidumbre apremiaba como un fuego en su interior. La decisión impuesta por su propio miedo pesaba como un fardo, y cada segundo que pasaba acercándose al anuncio del ganador era un recordatorio de su propia lucha. ¿Estaba listo para desafiar la imagen del padre triunfador? Quizás esa no sea la única forma de ser un padre, pensó en ese instante. El rostro de Diego mostraba una serenidad que Manuel envidiaba. Las horas de trabajo, la dedicación, cada crítica constructiva de Valeria habían sido pasos hacia esta presentación, esta manifestación de su verdad. Y ahí estaba su hijo, sin las cadenas de las expectativas que Manuel le había impuesto a lo largo de su vida. En su pecho, Manuel sintió un tirón de admiración y miedo. ¿Podría seguirlo? ¿Podría soportar ser el telón de fondo y no el protagonista, una sombra en la luz de su hijo? Es momento de dejarle brillar, se decía, consagrándose a esa posibilidad. Pero, ¿y si en el camino, su propio valor quedaba en entredicho? La imagen del hombre exitoso que había construido era como un castillo de naipes, listo a desplomarse con el más insignificante de los soplos. Decidiendo dar un paso hacia adelante, Manuel straightened his posture. Enfrente de él, Diego era la imagen del coraje. Esa pequeña acción representaba la transformación, el momento en que la inseguridad se convertía en una oportunidad abierta para ambos. Mientras el jurado hacía su aparición, Manuel prefirió enfocarse en la calidez de la sonrisa de Diego. Una chispa de autenticidad iluminaba la expresión de su hijo, y entendió que, al igual que su arte, su amor tampoco necesitaba ser justificado. Era suficiente su ser. No obstante, el miedo todavía insistía en dibujar escenarios que lo atrapaban en la espiral de la comparación. La falsa imagen del padre exitoso seguía acechando en su mente. Un murmullo entre el público hizo que su corazón se acelerara, lo que lo llevó a hacer un complicado análisis de su alrededor. Al mirar las caras, se dio cuenta de que muchos de ellos anhelaban también ser libres, auténticos. Había algo en esa reflexión que encendía una chispa de valentía dentro de él, quizás también había llegado su momento de liberarse. Sin embargo,
ante la inminente declaración del jurado, Manuel se sumió en una nueva expectativa, no sobre el resultado en sí, sino en la posibilidad de que independientemente de ganar o perder, lo que realmente importaba era lo que ambos habían aprendido a lo largo de este viaje. La conexión que estaban forjando superaba cualquier premio material. Entonces, ¿por qué le daba tanto miedo soltar ese último hilo de control? La voz del presentador resonó, llamando la atención de todos. Manuel sintió una profunda conexión con Diego, una corriente de amor e impulso compartido. Sabía que lo que vendría no se trataba solo de un trofeo, sino de obtener una nueva visión del denominado éxito. Este concurso marcaba la transición hacia un futuro donde la genuinidad de su hijo podía brillar, y en ese espacio, Manuel podía también redescubrirse. Mientras el presentador anunciaba el nombre del ganador, Manuel sintió una oleada de emoción. Estaba listo para cualquier resultado, mientras Diego se mantenía a su lado con una mezcla de esperanza y valentía. En ese instante crucial, Manuel dio un paso adelante, preparado para compartir lo que realmente importaba. Pero cuando escuchó el nombre, la realidad fue mucho más devastadora de lo que había imaginado. La elección del jurado rompió la burbuja de mayor anhelo. La decisión de quién ganaría ese premio no era solo un resultado, sería la palanca que impulsaría su transformación. Manuel miró a Diego y comprendió que había ido más allá del miedo y que ese momento, fuera cual fuera la respuesta, desataría el verdadero cambio que anhelaba. La voz del presentador continuaba resonando en sus oídos cuando una revelación emergió con fuerza, y si la verdadera victoria no era él. ¿Reconocimiento, sino el acto de ser sus propios valientes? Con esa pregunta pesando sobre él, Manuel percibió que una nueva etapa estaba a punto de comenzar. La lucha por una relación más sincera e íntegra estaba más presente que nunca. Estaba listo, pero en su interior el reconocimiento de cuánto tendría que cambiar lo desbordaba. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva realidad y asumir su verdad sin temor a perder su identidad? ¿O el peso del pasado se interpondría una vez más? El eco del nombre del ganador aún retumbaba en su mente, un recordatorio constante de la decisión de otros sobre su vida y la de su hijo. Manuel sintió un nudo en el estómago, no por la noticia en sí, sino por lo que representaba. Su percepción del éxito, moldeada durante años, se desmoronaba y en su lugar emergía un nuevo tipo de victoria, uno que se manifestaba en la conexión auténtica que había forjado con Diego. Mientras el evento se disolvía, Manuel sintió que la atmósfera se volvía irrespirable. Aunque el público comenzaba a dispersarse, a él le costaba moverse. Cada paso lo acercaba a David, aun cuando la historia de su vida dejaba una sensación de vacío. Las miradas de los espectadores, mezcladas con la de su hijo, lo desarmaban. La admiración que veía en los ojos de Diego lo confrontaba de manera cruda. ¿Era realmente suficiente ser un buen padre, independientemente del reconocimiento social? Se dirigió hacia la salida, sumido en sus pensamientos. La multitud se movía a su alrededor, pero Manuel estaba atrapado en una batalla interna. La imagen del padre exitoso seguía persiguiéndolo, susurrándole dudas. ¿Qué podría enseñar Diego sobre la vida si él no era capaz de desafiar sus propios miedos? El aire fresco de la calle lo sorprendió, como un chorro de realidad tras la burbuja del concurso. Se sentó en un banco, permitiendo que la brisa le despejara la mente. Recordó las palabras de Valeria sobre la autenticidad y cómo eso había sido el corazón de todo lo que habían trabajado juntos. Quizás, este no era el final del viaje, sino solo un nuevo comienzo. Días después, Manuel decidió que necesitaba explorar esa noción de autenticidad en su propia vida. Se inscribió en un taller de arte. Al principio, la idea le parecía ridícula. Un padre de familia que se atrevía a compartir su perspectiva a través de la pintura sería risible. Pero esa risa, esa autocrítica externa, era la manifestación de su resistencia al cambio. La idea de ser vulnerable en un lienzo le resultaba aterradora y a la vez liberadora. Cada sesión se convirtió en una intensa confrontación consigo mismo. Cuando a su turno le tocaba plasmar sus sentimientos, luchaba entre el deseo de ser perfecto y la necesidad de ser honesto. A veces, las pinturas que emergían eran caóticas. En otras ocasiones, revelaban una belleza inesperada que le recordaba el valor de su realidad. Lo que comenzó como un intento de escape pronto se convirtió en un refugio. Cada trazo que dejaba sobre la tela lo llevaba a redescubrir emociones que había reprimido, a entender qué significaba ser auténtico. Diego, al tanto de estos cambios, le preguntó con curiosidad sobre su experiencia.
Manuel, al mirar a su hijo, se sintió más conectado que nunca. Aquí estaba su oportunidad de ser el padre que sí reconocía el esfuerzo y la valentía por ser vulnerable. Cada conversación se tornaba más profunda, menos superficial. Pero cada paso que Manuel daba hacia adelante suscitaba una pregunta aguda en su mente: ¿qué pasaría si el reconocimiento que él tanto deseaba, o incluso el propio reconocimiento por parte de su hijo, se perdía en el proceso de autodescubrimiento? Esta inquietud lo seguía como una sombra, dispuesto a poner a prueba su resolución. Mientras pintaba una embarcación en medio de la tormenta, reflexionaba sobre el camino que había tomado. Sabía que ya no podía regresar al viejo Manuel. Sin embargo, la pregunta flotaba en su mente, cada vez más inquietante: ¿sería capaz de mantener su nueva identidad sin sucumbir de nuevo a las expectativas ajenas? Ahora, cada brochazo parecía un paso hacia un futuro incierto, donde su autenticidad y su relación con Diego podían brillar en su verdad más pura. El viaje apenas comenzaba, y Manuel comprendió que el verdadero desafío no era solo la aceptación de otros, sino la aceptación de sí mismo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una nueva inquietud florecía, cuando su deseo de ser visto como un padre fuerte se convertiría en un obstáculo. ¿El arte que plasma sus luchas internas sería suficiente para anclarlo en esta nueva vida? Manuel se enfrentaba a una encrucijada. Cada vez que se acomodaba en su caballete, el mundo exterior desaparecía, pero también se presentaba su propio reflejo. El arte, en su desnudez, le devolvía una imagen distorsionada de sí mismo, llena de miedo y esperanza. Tan pronto como acababa una pintura, una sensación de vacío le invadía, como si cada obra creada no fuera más que un intento fallido de atrapar lo que realmente sentía. La urgencia de componer algo que al menos se asemejara a su nuevo yo lo mantenía atado a ese espacio, aunque el conflicto interno era violento. En los días siguientes, Manuel asistía al taller con una mezcla de emoción y ansiedad. Observaba a sus compañeros, que parecían tan relajados y despreocupados al plasmar su esencia en el lienzo. ¿Qué los hacía tan seguros? ¿Por qué él sentía que el peso de su nueva búsqueda de autenticidad lo aplastaba? Cada observación personal lo empujaba a cuestionar su valía, atrayendo a sus viejos demonios, la voz crítica que desde joven le había dictado lo que debía ser, lo que debía lograr y cómo debía sentirse. La idea de compartir sus obras con un mundo que, hasta ahora, había considerado hostil comenzaba a parecerse más a un desafío que a una oportunidad. A medida que sus manos se manchaban de pintura, su mente se llenaba de dudas sobre su paternalidad, sobre cómo su visión del éxito podía estar afectando a Diego. ¿Era suficiente despojarse de la coraza de la percepción ajena si eso significaba también poner en riesgo la admiración inocente de su hijo? Un día, mientras pintaba un retrato de Diego en un juego de luces y sombras, sintió que estaba realmente viendo a su hijo por primera vez. No como el chico que anhelaba su aprobación, sino como el compañero que estaba allí, dispuesto a compartir el peso de sus propias inseguridades. Sin embargo, esa revelación había llegado con un costo. La lucha interna que afrontaba Manuel reflejaba una profunda necesidad de aceptación que iba más allá de lo que su hijo pudiera ofrecerle. Decidió entonces ser más abierto con Diego y compartirle sus inquietudes. Ya no quería esconderse detrás de una falsa imagen de éxito. La noche que eligió, apagó las luces de la casa y lo llevó a su estudio. Enriquece su diálogo, revelando cómo había cambiado ante la incertidumbre y cómo la búsqueda de su verdad se estaba convirtiendo en la forma más clara de demostrarle amor. La conexión que compartían se hizo más intensa, pero lo que Manuel no anticipaba era el pequeño susurro que se encendió en su interior: ¿realmente estaba dispuesto a perder todo lo que había construido por la búsqueda de una autenticidad que, a ojos ajenos, podía parecer frágil? Esa pregunta se cernía sobre su mente, pesada y llena de carga emocional, mientras el arte, con toda su lucha, dejaba una estela de libertad y miedo. En una de las reuniones con Valeria, la terapeuta de su taller, Manuel compartió su temor de que abrirse a su hijo podría hacerle perder su respeto. Sus palabras resonaron en el aire, como un eco de sus ansias ocultas. Valeria, con su voz tranquila, le invitó a considerar lo contrario: a veces, la vulnerabilidad es la mayor fortaleza que puedes ofrecer. Mientras esos pensamientos comenzaban a empoderarlo, en el fondo de su ser había una preocupación sólida. ¿Sería capaz de sostener esa fortaleza ante el rechazo o la desaprobación que pudiera venir de otros cuando viesen el arte crudo nacido de su vulnerabilidad? Esa pregunta se interponía entre su deseo de expresarse y su miedo a ser juzgado. Manuel contempló el lienzo inacabado frente a él.
Sintió que al confrontar sus desafíos internos había tocado una fibra importante, una que podía resonar en su obra y, posiblemente, en su relación con Diego. Sin embargo, un pensamiento oscuro comenzó a filtrarse en su conciencia. ¿Qué tal si su propia búsqueda de autenticidad, forjada en la lucha contra sus limitaciones internas, causaba más daño que bien? La dualidad de su deseo de ser un padre aceptado y su ferviente búsqueda de libertad se hacía cada vez más insostenible. Ahora, mientras pintaba con una mezcla de ansiedad y determinación, se preguntó si estaba preparado para enfrentar el juicio de su propia familia y el mundo. La dirección de su vida ya no era clara, y la línea entre la autenticidad y la aceptación empezaba a desdibujarse peligrosamente. La tensión lo ahogaba mientras la luz del sol comenzaba a declinar, proyectando largas sombras en su estudio. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad en su interior sin perderse en el proceso? El tiempo lo diría, pero esa lucha había comenzado a tomar forma de alguna manera, un precipicio que lo llevaría a un desenlace inevitable. Manuel decidió que debía plasmar su lucha interna en su arte, convertir esa presión en un lienzo que hablara más que 1000 palabras. Cada golpe de pincel era una confrontación con sus miedos, una manera de externalizar lo que llevaba mucho tiempo reprimido. Tenía claro que su viaje, aunque inquietante, debía ser auténtico. Una mañana, mientras contemplaba el lienzo en blanco, sintió que el peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. La realidad de su vida anterior, de aquel éxito material que había logrado, parecía cada vez más vacía frente a la búsqueda de algo más profundo. La tentación de volver a la comodidad del status quo lo acechaba como un susurro familiar. Sin embargo, sus recientes conversaciones con Diego resonaban en su mente. ¿Valdría la pena estrechar esas conexiones o seguir el camino que siempre había elegido? En ese instante, Manuel decidió arriesgarse. Se propuso pintar lo que realmente sentía, sin enmascarar las imperfecciones de su vida o de su ser. Se sentó frente al lienzo, sumergiéndose en la esencia de su vulnerabilidad. Mientras lo hacía, el mundo exterior desaparecía y solo existía el diálogo entre su alma y la pintura. A medida que los colores comenzaban a mezclarse en la superficie, Manuel se dio cuenta de que su inseguridad giraba en torno a la idea de ser realmente visto, no solo por su hijo, sino por el mundo. Temía que la exhibición de su verdadero yo fuese insuficiente, que no cumpliese las expectativas ajenas. Pero de repente, en vez de ver el rechazo, vislumbró una posibilidad de conexión honesta. La vulnerabilidad, sentía, podía ser un puente en lugar de un muro. Los días pasaban, y en el taller de arte, Manuel empezó a abrir su corazón. Compartió sus obras con el grupo, expresando no solo su técnica, sino también sus luchas. Para su sorpresa, sus compañeros no solo lo escuchaban, se veían reflejados en sus dudas y aplaudían su valentía. Esa aceptación le otorgó un destello de confianza que jamás había imaginado. Sin embargo, aún cargaba un temor latente, ¿sería suficiente? El foco de esa pregunta se intensificaba a medida que se acercaba la exposición del taller, el momento en que su arte sería visto por un público más amplio. Así, volvió a cuestionar su decisión, pensando en cómo podría afectar la percepción de Diego. Podía casi sentir los ojos de su hijo observando cada trazo, cada color. En vacaciones, los días se hacían más largos, la presión aumentaba a medida que la muestra se aproximaba, y nuevas dudas comenzaron a brotar en su mente. ¿Era su búsqueda de autenticidad un acto de egoísmo o realmente una lección de vida? Cuando se volvió a sentar con Valeria, ella le propuso un ejercicio, crear una obra sobre sus temores. Manuel sintió el desafío en su interior. Lograr expresar sus miedos a través de su arte sería un acto de autoafirmación. Así que, sin pensarlo más, se dirigió a su caballete. La transformación que empezó a surgir en el lienzo evidenció sus luchas, pero también sus esperanzas. Cada caída que reconstruía mediante la pintura lo acercaba más a la esencia que tanto había anhelado. Reflexionó sobre cómo el amor de un padre podría manifestarse en la autenticidad, más allá de la aprobación mutua. Sabía que abrir su corazón significaba arriesgarse a recibir críticas, pero también implicaba el poder de ser un modelo de resiliencia para Diego. Finalmente, la noche de la exposición llegó. Con el corazón latiendo desenfrenado, Manuel sabía que el arte y su historia estaban entrelazados de manera inquebrantable. Al observar a las personas admirando su obra, se dio cuenta de que, independientemente de la reacción que sus pinturas provocaran, había dado un paso significativo en su viaje. Mientras sentía el aliento de sus temores a un lado, se adentraba en un nuevo camino de autoaceptación.
Pero cuando Diego apareció en la entrada, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y confusión. Manuel sintió como su mundo se rompía y se reconfiguraba en ese instante. ¿Realmente estaba preparado para que su hijo lo viese en su estado más vulnerable? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y con ella, el desenlace de toda su transformación. La mirada de Diego lo atravesó, cada destello de sus ojos pareciendo escrutar no solo la obra, sino la esencia misma de Manuel. En ese momento, el eco de sus dudas se amplificó. ¿Era la autenticidad que estaba buscando realmente el camino hacia su conexión con su hijo, o abrirse de par en par solo crearía un abismo entre ellos? Mientras las personas iban y venían, admirando las obras de arte, Manuel sintió que el color de sus miedos se intensificaba. La fragilidad de su situación se presentó ante él como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, pero cargado de incógnitas. Su propia vulnerabilidad, que había comenzado a abrazar en la soledad de su taller, ahora se enfrentaba al espejo de la percepción pública. ¿Y si no le gustaba? Pensó con un remordimiento punzante. ¿Y si no entendía? Ante la imponente presencia de su hijo, la lectura de su obra tomó una dimensión adicional. Los trazos que había creado con tanto esmero ahora parecían recordar las inseguridades que había sentido a lo largo de su vida. Era un recordatorio desolador de todas sus proyecciones, sus fracasos y la presión de la imagen del padre exitoso que había construido. Mientras la música del evento flotaba por el aire, tan alegre y viva, su cerebro solo podía repetir: «Seré capaz de ser un buen padre si fallo aquí». Decidido a confrontar esa sensación de desasosiego, Manuel dio un paso hacia su hijo, tratando de sostener su mirada con firmeza. «¿Qué piensas, Diego?», preguntó, menos como una propuesta y más como una súplica. La respuesta de su hijo, un simple silencio al contemplar la obra que tenía delante, parecía arrastrar un torrente de emociones. Diego frunció el ceño, su rostro se tornó pensativo. Manuel sintió que el peso de la inminente respuesta le golpeaba. «No sé qué pensar, papá. No sé si entiendo». Era un momento que podía romperlo o llevarlo más allá. En lugar de desmoronarse ante la confusión de su hijo, Manuel optó por una respuesta visceral. «Así es como me siento. Así es como te he sentido a veces». Confuso. Se sintió en control por primera vez, logró despojarse de las expectativas ajenas. La apertura de Manuel fue cristalina. Sus palabras servían como un puente entre su interior y el mundo a su alrededor. La exposición de su frágil verdad se volvió un acto de liberación. La vulnerabilidad no era solo su arma, se convirtió en el núcleo de la conversación que comenzaba a tejerse entre él y su hijo. Mientras su corazón latía intensamente, comprendió que lo que había estado reclamando era la capacidad de ser auténtico, no solo frente a sí mismo, sino frente a Diego. Sin embargo, el camino hacia esa aceptación genuina aún estaba empedrado de dudas. ¿Lo habría hecho bien al abrir su corazón? ¿Acaso su aproximación radical hacia la honestidad abriría un nuevo capítulo o generaría grietas irreparables en su relación? Mientras la noche avanzaba, pequeñas conversaciones iban surgiendo entre los visitantes de la exposición. Manuel observó a su alrededor. Cada figura admirando sus obras, cada sonrisa, parecía corroborar su decisión de mostrarse tal como era. Pero, a medida que la noche se deslazaba hacia la culminación, la inquietud no desaparecía. Diego aún no había expresado qué significado tendría todo esto para él. Al observar a Diego hablar con un amigo, Manuel sintió como la tensión se intensificaba nuevamente. Nadie sabía el peso que llevaba cada trazo ni el grito interno de autoafirmación que significaba. Esa economía de palabras de su hijo podía ser más poderosa que cualquier elogio. Una vez más se encontró atrapado entre la necesidad de la validación y la certeza de su camino. El murmullo de la sala se convirtió en un arrecife de incertidumbre. Manuel sabía que debía dar un paso más, entrar en esa zona incómoda que había abrumado su vida, y estar listo para cualquier réplica que surgiera en la mente de Diego. La conexión que formaban estaba en la cuerda floja, pero había llegado el momento decisivo. ¿Cómo se atrevería a seguir un camino sin conocer la respuesta de su hijo? Mientras su corazón palpitaba con fuerza, se preparó para lo que podría ser un amanecer o un atardecer para su relación. En su interior se sentía un nuevo impulso, una certeza de que, independientemente del desenlace, el desafío de la autenticidad no solo forjaba su arte, sino también el vínculo que buscaba restaurar con Diego. ¿Qué vas a hacer ahora, Manuel?
Se preguntó, sabiendo que la respuesta definiría un nuevo inicio, pero también podría ser el final de una etapa llena de sombras. La mirada de Manuel se desvió de la figura de Diego, tratando de enfocar los pensamientos dispersos que se agolpaban en su mente. La sala, con su bullicio y la mezcla de colores vibrantes de sus obras, se volvió un escenario surrealista. El arte que había creado con tanto esfuerzo ahora parecía desvanecerse en una bruma de inseguridades. ¿Realmente puedo ser el padre que Diego necesita? La inquietante pregunta revoloteaba en su interior. Mientras los visitantes continuaban su recorrido, Manuel tomó una decisión. Su búsqueda de autenticidad no podía detenerse en un mero ejercicio de expresión artística, debía ir más allá. La relación con su hijo merecía ser tan apasionante y compleja como las obras que había diseñado. Se recordó a sí mismo que no era solo un creador de arte, sino un creador de vida. Cada pincelada había sido un intento de capturar su verdad, y debía continuar ese esfuerzo en su rol paternal. Con la determinación brotando por sus venas, se acercó a Diego, quien ahora se encontraba más alejado, inmerso en una conversación animada. Manuel sintió una mezcla de ansias y miedo, como un artista que temía mostrar su mejor pieza, consciente de que podía ser tanto aclamada como rechazada. La necesidad de conexión y la presión de ser un buen padre chocaban en su pecho, creando un torbellino emocional. Diego, pronunció su nombre con un hilo de voz. La atención de su hijo volvió a centrarse en él, como si la sala se desvaneciera alrededor de ellos. El rostro de Diego, aún con el ceño fruncido, demostró un atisbo de curiosidad. «Quiero que hablemos», continuó Manuel, proyectando un tono de sinceridad que le sorprendió a sí mismo. «Quiero que me digas lo que realmente sientes sobre mi obra». La respuesta fue lenta. Diego, consciente del peso de la solicitud, hizo una pausa demasiado larga. Manuel sintió el tiempo estirar cada segundo en una tortuosa espera. «Papá, no sé si tengo las palabras». «Es raro», finalmente expresó Diego, su voz una mezcla de confusión y honestidad. Manuel sintió que esa fue la invitación que necesitaba. «Es raro para mí también, hijo. La creación de esa obra fue un viaje a través de mis propios miedos, mis inseguridades. Tal vez no te haya alcanzado de la forma que esperaba porque yo mismo estoy en un proceso de descubrimiento. Estoy aprendiendo a ser, así que sería genial saber qué sientes tú al mirarla». En la cotidianidad de sus palabras, Manuel encontró un nuevo sentido del propósito. Era un dilema, abrir su corazón y aceptar que, en su búsqueda de conexión, la vulnerabilidad tenía valor. Necesitaba que su hijo supiera que, aunque su experiencia no era perfecta, era auténtica. Diego titubeó antes de responder. «Es extraño, pero creo que hay algo en la manera en que usas el color y la forma. A veces se siente como un grito, como si algo estuviera atrapado intentando salir». «Sí, eso es exactamente lo que es», dijo Manuel, sintiéndose aliviado y galvanizado por la respuesta. «Y quizás esos gritos son también parte de mí, de lo que siento como padre. No tengo todas las respuestas, y eso me asusta». Decidido a no retroceder, Manuel reciprocó el acto de apertura. «¿Y tú? ¿Cómo lidias con lo que sientes? ¿Cómo eres tú, más allá de las expectativas que crees que otros tienen de ti?» Diego, con su mirada que parecía escudriñar la profundidad del alma de su padre, relató su propia batalla. «A veces me siento atrapado. Como si intentara encajar en no sé. Las expectativas. Ser como tú, pero no sé si puedo. Todo lo que ves de mí, también es una lucha». Los dos se miraron, reconociendo una conexión que había estado latente, pero que comenzaron a destapar mediante la honestidad. Era un terreno nuevo y movedizo, donde sus miedos se entrelazaban, creando un espacio seguro para la vulnerabilidad compartida. Mientras el murmullo de la sala giraba a su alrededor, un aire de liberación comenzó a infiltrarse en su conversación. Ambas partes estaban explorando la forma de reconstruir la relación, ahora basada en el entendimiento mutuo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Manuel comprendió que este era solo el primer paso hacia un camino lleno de más complejidades. El desafío no se había disipado, más bien se había amplificado. Reflexionando sobre sus palabras, Manuel sintió la confrontación que aún estaba por venir. Aunque habían hecho un pequeño progreso, en su interior sabía que existían sombras que no se disiparían tan fácilmente. La autenticidad tenía ráfagas fuertes, pero las expectativas y heridas del pasado requerirían más que un simple diálogo.
Esto es solo el inicio, Diego. Pero estoy aquí, dispuesto a enfrentar lo que venga. ¿Y tú? La pregunta quedaba flotando en el aire cargada de anticipación y significado. Mientras la conexión crecía, la incertidumbre sobre el futuro se expandía, y Manuel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La conversación con Diego marcó un antes y un después en la mente de Manuel. Sabía que había abierto una puerta, pero el terreno que se presentaba al otro lado no era firme. La sensación de revelación lo llenaba de esperanza, mas al mismo tiempo sentía que el peso del cambio lo presionaba. Comenzó a interrogarse sobre cómo luciría ese camino hacia adelante. ¿Sería capaz de afrontar las heridas que aún lo ataban a un pasado que no puede editar? Las preguntas lo consumían en la calma tensa de la sala de arte. Se despidió de su hijo y, tras una breve pausa, se dirigió al cuarto de su estudio. Era un espacio que había sido su santuario, al mismo tiempo, un refugio de inseguridades. El lugar, saturado de color y creatividad, también albergaba el eco de su lucha personal. Manuel encendió la luz y, mientras contemplaba las obras que allí se encontraban, se percató de algo fundamental: cada trazado, cada color era un reflejo de sus batallas internas. Pero, en medio de esos matices, también había vislumbres de su valentía. Inspirado, se planteó un nuevo reto: la creación de una obra que no solo expresara su lucha, sino que, de alguna manera, sirviera de lección para Diego. Un intento de establecer puentes en lugar de muros. Pensó en dedicar su próxima pieza al proceso de transformación, a las realidades complejas del paternar. La idea ardía en su interior como un fuego, clara y visceral. Se giró hacia su caballete. La tela en blanco parecía aclamada, lista para recibir los latidos de su corazón. Podía sentir cómo el miedo y la presión volvían a hacer su aparición, pero esta vez luchaba con una perspectiva renovada. A través de su arte, podía dar forma a su vulnerabilidad, acomodar cada emoción hasta construir un lienzo que encapsulara su historia. Así, comenzó a trabajar con fervor, cada trazo una liberación. Al mismo tiempo, reflexionaba profundamente sobre la relación con su hijo. Se dio cuenta de que ser un buen padre no solo se trataba de ser un modelo a seguir. Se trataba de mostrar su humanidad, de compartir sus fracasos y aprender juntos. Tenía el deseo de que Diego viera su lucha y su esfuerzo, porque en esa apertura podría surgir un vínculo más fuerte. Con la obra tomada forma, Manuel decidió que era el momento de incluir a Diego en el proceso. Se arriesgó a invitarlo al estudio, a compartir su mundo personal y la obra que, en términos de visibilidad emocional, serviría para preparar el camino que ambos debían recorrer. En su mente, Manuel pretendía dejar claro que ambas partes eran imperfectas, pero también que esto era lo que les hacía humanos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una sombra se cernía. La duda de cómo su hijo recibiría su vulnerabilidad le provocaba inquietud. Había un miedo palpable que lo seguía, que lo cuestionaba: ¿le serviría esta experiencia a Diego, o enredaría aún más la percepción del hombre que era su padre? Manuel sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana y que la intermediación entre padre e hijo era un camino lleno de obstáculos. Pensando en la posibilidad de que el viaje compartido pudiese dar lugar a nuevas conexiones y entendimientos, la voz de Diego resonaba ahora en su mente. Ser como tú, pero no sé si puedo. Aquella frase, cargada de angustia, rodó por su enemigo interior como un eco de la presión que sentía, la de la imagen que debía mantener. Se asomó a la ventana e inhaló profundo. La noche parecía un lienzo en blanco igual que su obra, ofreciendo espacio para nuevas historias y la promesa de exploraciones compartidas. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus inseguridades, sino también permitir que su hijo descubriera su fragilidad, y tal vez, su fuerza. Ese próximo paso era incierto, y cada vez más comenzó a resonar en su interior la idea de que la transformación no solo dependía de lo que creara, sino de cómo se entregara como ser humano. Ahora, más que nunca, entendía que ser auténtico era un arte en sí mismo, y estaba dispuesto a adentrarse en la complejidad de este viaje. Con un suspiro lleno de resolución, Manuel se preparó para el siguiente acto de este proceso: su hijo en su mundo, en su lucha, en su arte. No obstante, en el fondo de su mente, un pensamiento persistente inquietaba su ser: ¿y si el proceso no fuera suficiente? ¿Qué pasaría si solo creaba más distancia entre nosotros? Mientras esas preguntas afilaban su nerviosismo, comprendió que la respuesta a su dilema apenas comenzaba a gestarse. La vulnerabilidad no solo sería su forma de vida,
sino también la chispa para descubrir la verdad que aún permanecía oculta entre ellos. La exposición había sido un catalizador para la transformación de Manuel. Las semanas posteriores al evento se convirtieron en un viaje de descubrimiento no solo para él, sino también para Diego. Juntos, enfrentaron sus miedos, se cuestionaron sobre la autenticidad de su relación y exploraron las profundidades de sus sentimientos. En cada conversación, Manuel comenzó a desmontar la imagen del padre exitoso que había llevado durante tanto tiempo, cediendo espacio a la vulnerabilidad que tanto había temido. Diego, por otro lado, se sintió empoderado al ver a su padre despojado de las máscaras que había utilizado durante años. El joven artista comenzó a abrirse más en casa, mostrando su arte sin temor a ser juzgado. Manuel se convirtió en su primera fuente de inspiración, al aceptar su propia lucha, le permitió a Diego hacer lo mismo y conectar con su esencia sin miedo a las expectativas ajenas. Un día, mientras pintaban juntos en el estudio, Diego se acercó a su padre y le dijo: «Papá, gracias por mostrarme que está bien ser vulnerable. Nunca había visto esa parte de ti y me ha dado valor para mostrar lo que siento». Manuel sintió una oleada de orgullo y amor. Comprendió, en ese instante, que su búsqueda de autenticidad no solo había sanado su propia vida, sino también la de su hijo. Con el paso del tiempo, Manuel dejó de temer lo que la gente pudiese decir. En lugar de preocuparse por su legado material, su enfoque se centró en crear un legado emocional. Después de semanas de trabajo íntimo, finalmente mostró su nueva obra, que simbolizaba la conexión entre su incapacidad de ser perfecto y la libertad que ambos habían ganado al aceptarse como eran. En una carta que acompañaba la pintura, compartió su viaje con el mundo, explicando cómo la vulnerabilidad había enriquecido su vida y su relación con Diego. La reacción del público fue abrumadora. Muchos elogiaron no solo su talento, sino su valentía. Manuel fue reconocido en la comunidad no solo como un exitoso hombre de negocios, sino como un padre, un artista auténtico, y un ser humano en constante evolución. Así, la presión que antes lo atosigaba comenzó a desvanecerse, reemplazada por la satisfacción de ver cómo su viaje impactaba positivamente en las vidas de otros. Diego, en su propio camino de autodescubrimiento, decidió participar en una exposición local como artista emergente. Con el apoyo incondicional de su padre, mostró su arte lleno de color y emoción. Sus obras contaban la historia de un joven en una silla de ruedas que no conocía límites. La presentación fue un gran éxito. Al finalizar, Manuel no pudo evitar sentir su corazón desbordarse de orgullo al ver a su hijo brillar con confianza. La metamorfosis había sido completa. Manuel había dejado atrás el peso del ego y las expectativas, convirtiéndose en un padre presente y amoroso. La relación que construyó con Diego se transformó en un vínculo fuerte y auténtico. Ambos aprendieron que el verdadero éxito no radicaba en el reconocimiento público, sino en la conexión sincera que habían forjado, basada en la empatía y la aceptación mutua. Mientras observaba a su hijo comunicar su esencia a través del arte, Manuel sintió una paz profunda. Había logrado no solo la reconciliación con su propia identidad, sino también un entendimiento y amor profundos con Diego. En ese instante de claridad, se dio cuenta de que su legado más importante era el que habían construido juntos, un legado que perduraría en el tiempo y en sus corazones. Con una sonrisa en el rostro, Manuel abrazó a Diego, quien le retribuyó con una mirada de admiración. La nueva historia que ambos estaban escribiendo era, sin duda, su mayor triunfo. La transformación estaba completa, y, finalmente, había encontrado su ubicación en el mundo como un artista, un padre y un ser humano completo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.